Hay una ciudad que en el siglo XIV tenía más estudiantes universitarios que París, más oro por metro cuadrado que cualquier corte europea, y calles donde los académicos debatían astronomía mientras los mercaderes pesaban el oro en balanzas calibradas con precisión que Europa no conocería por otros 100 años. Esa ciudad no era Venecia, no era Bagdad. Estaba en el corazón del Sahara Occidental, construida sobre arena y conocimiento, y su nombre es Tombuctú, y la inteligencia artificial acaba de reconstruirla tal como era en su momento de mayor esplendor, usando los mismos manuscritos medievales que sus habitantes escondieron en paredes y baúles cuando llegaron los invasores. Y lo que esa reconstrucción revela es algo que ningún libro de historia que hayas leído antes te preparó para ver. Pero para entender qué había ahí, hay que entender primero qué clase de mundo produjo esa ciudad. El siglo XIV, en el África Occidental, no era lo que los mapas escolares te hicieron imaginar. No era vacío, no era silencio. Era el centro operativo del sistema económico más interconectado del mundo medieval, un sistema que movía oro desde las minas del sur del Sahara hasta las casas de cambio de El Cairo, de Fez, de Génova, sin el cual las monedas europeas del período no habrían tenido metal suficiente para existir en la cantidad que existían. El imperio de Mali, que gobernaba ese sistema, se extendía sobre un territorio que hoy comprende partes de 11 países distintos, y lo hacía no con el tipo de dominación que borra identidades, sino con una arquitectura política que reconocía la diferencia como un activo en lugar de una amenaza. Eso no es retórica. Es el mecanismo concreto que explica por qué un imperio de esa escala funcionó durante más de 2 siglos sin el tipo de colapso violento que destruyó imperios europeos y asiáticos del mismo período con una fracción de esa complejidad interna. El oro del Mali venía específicamente de 2 zonas, Bambouk y Bouré, en lo que hoy serían partes de Senegal y Guinea. Los yacimientos eran controlados de una manera que los historiadores han tardado en describir con el vocabulario correcto. No era extracción colonial, no era trabajo esclavo en la escala que ese término evoca cuando uno lo escucha. Era un sistema donde las comunidades locales que conocían el terreno y las técnicas de extracción mantenían un control real sobre el proceso, y el imperio cobraba su parte en el punto de intercambio, no en el punto de producción. La diferencia es técnica, pero no es menor, porque implica que el modelo económico del Mali dependía de mantener funcionales y relativamente satisfechas a las comunidades que producían su principal recurso, lo cual creaba un incentivo estructural para no destruirlas, que es exactamente el tipo de incentivo que los modelos extractivos europeos posteriores no tenían y que explica en parte por qué esos modelos dejaron el tipo de devastación que dejaron. La sal venía del norte, de Tagaza, en el Sahara, donde existía un asentamiento construido literalmente con bloques de sal porque en ese entorno era el material más abundante y más sólido disponible. Los viajeros que lo describieron, escribieron sobre esa imagen con la misma mezcla de asombro y pragmatismo con que uno describe algo que no tiene referencia previa. Casas de sal, mezquitas de sal, techos de sal, en un lugar donde la temperatura hacía que cualquier otro material de construcción fuera menos durable que el mineral que el desierto producía en cantidades industriales. Las caravanas que conectaban Tagaza con el sur cruzaban el Sahara en rutas que el imperio administraba con una infraestructura real, puntos de agua conocidos, patrullas que protegían los caminos principales, un sistema de información sobre condiciones del desierto que los guías de caravana transmitían de generación en generación con la precisión de quien sabe que un error en esa información mata a cientos de personas y arruina negocios que han tardado años en construirse. Lo que Mali controlaba no era solo el metal y el mineral, controlaba el conocimiento de cómo moverlos, cuándo moverlos, a través de qué rutas, con qué protección. Ese conocimiento logístico era tan valioso como el producto mismo, y el imperio lo trató como tal, invirtiendo en mantenerlo y en las personas que lo portaban, que eran los mercaderes,
los guías, los funcionarios viajeros que recorrían el territorio constantemente registrando precios, condiciones, disponibilidad de recursos, información que subía hacia el Mansa y bajaba convertida en decisiones sobre impuestos, protección militar, alianzas comerciales. Era un sistema de inteligencia económica que operaba sin papel en muchos de sus nodos periféricos y con papel árabe en los nodos centrales. Y la combinación de los dos soportes era lo que le daba su resiliencia, porque si los documentos se perdían en una ciudad tomada por un enemigo, la memoria oral de los comerciantes seguía operando. Y si un guía moría, los manuscritos de Tombuctú tenían registradas las rutas. Tombuctú en el siglo XIV era una ciudad de entre 50.000 y 100.000 habitantes, dependiendo del período y de la fuente que uno consulte, y esa imprecisión no es un fallo de la historia, sino una característica de cómo se miden las ciudades medievales cuando no había censos modernos y cuando la población fluctuaba con las estaciones comerciales que traían decenas de miles de personas adicionales durante los meses de mayor actividad en las rutas saharianas. Lo que sí está documentado con precisión es la densidad de actividad que esa ciudad producía en términos de conocimiento escrito. Y esa densidad no tiene comparación directa con ninguna otra ciudad del mundo en el mismo período si se mide en términos de producción per cápita de textos académicos originales. No textos copiados de otros centros, no traducciones. Textos originales escritos por eruditos que habían elegido Tombuctú como su base porque la ciudad ofrecía lo que los académicos medievales necesitaban para trabajar: una audiencia, una biblioteca, un mercado de ideas y un mecenazgo que entendía que el conocimiento era una forma de poder tan real como el oro, y que lo trataba en consecuencia. La Universidad de Sankore no era un edificio único con una puerta principal y un rector con título formal. Era una red de entre 150 y 200 maestros independientes, cada uno con su propio círculo de estudiantes, su propia biblioteca personal, su propia especialidad, y su reputación construida durante décadas de producción y debate. Los estudiantes que llegaban a Tombuctú desde El Cairo, desde Fez, desde ciudades de la costa suajili en el este de África, desde centros académicos de la península arábiga, llegaban buscando a un maestro específico, no a una institución. Llegaban porque habían oído que ese hombre en particular, en esa ciudad en particular, había escrito algo sobre la naturaleza del movimiento de los cuerpos celestes que contradecía lo que el canon establecido afirmaba, o porque tenía un método de enseñanza del derecho islámico que sus propios alumnos describían con un vocabulario que no existía en ningún otro contexto académico del período. Esa especificidad de reputación es la señal de una cultura académica madura, no de un accidente geográfico. Lo que se producía en esas bibliotecas y en esos círculos de estudio cubría un rango que todavía no ha sido completamente catalogado. Matemáticas de nivel que incluía álgebra, aplicada al cálculo de herencias bajo el derecho islámico, lo cual requería un dominio de fracciones y proporciones que la mayoría de los textos europeos del mismo período no alcanzaban. Astronomía que mapeaba el movimiento de planetas y estrellas con fines tanto rituales como prácticos, porque saber la posición exacta de ciertos cuerpos celestes era necesario para determinar la dirección de la Meca desde cualquier punto del territorio, información que los arquitectos de mezquitas necesitaban para orientar los edificios correctamente. Medicina que incorporaba el conocimiento de plantas del Sahel que los médicos de otras tradiciones no conocían porque esas plantas no crecían en ningún otro lugar, y que los académicos de Tombuctú habían sistematizado en textos que describían síntomas, preparaciones y dosificaciones con una precisión que los investigadores modernos que han accedido a esos manuscritos describen como sorprendentemente rigurosa para el período.
La reconstrucción que los equipos de investigación han realizado usando inteligencia artificial sobre la base de esos manuscritos, de los registros arqueológicos de la ciudad y de las descripciones de viajeros medievales como Ibn Battuta, que visitó Tombuctú alrededor de 1352 y la describió con un detalle que permite cruzar información con otros registros, produce una imagen de la ciudad que desmonta varias suposiciones que el imaginario popular ha construido sobre cómo eran las ciudades africanas medievales. Las calles tenían un trazado planificado, no el crecimiento orgánico desordenado que el estereotipo asocia a los asentamientos precoloniales. Los edificios principales, las mezquitas, las residencias de los eruditos más prominentes, los almacenes comerciales cerca del puerto fluvial sobre el Níger, usaban técnicas de construcción que maximizaban la ventilación natural en un clima donde el calor es el principal enemigo arquitectónico. Los patios interiores de las casas de las familias importantes seguían una lógica de distribución del espacio que los arquitectos contemporáneos que han estudiado esos planos reconocen como una solución elegante a problemas que la arquitectura vernácula del Sahel había resuelto sin el tipo de teoría formal que los arquitectos europeos del mismo período tardaban en producir. Ibn Battuta escribió sobre los mercados de Tombuctú con el tono de alguien que ha visto muchos mercados en sus décadas de viaje por el mundo islámico y que reconoce uno extraordinario cuando lo encuentra. Los precios estaban regulados por una convención que no era exactamente un edicto del Mansa, pero tampoco era el caos de la negociación pura. Había rangos aceptados para cada producto, rangos que los mercaderes conocían y dentro de los cuales operaban, y salirse de esos rangos de manera demasiado agresiva tenía consecuencias sociales que eran tan reales como las legales en otras tradiciones comerciales. Era un mercado con normas no escritas que funcionaban porque todos los participantes tenían más que perder por violarlas que por respetarlas, que es la definición más precisa de un sistema comercial sostenible que existe. En 1324, cuando Mansa Musa comenzó su viaje hacia la Meca, Tombuctú ya era la ciudad que hemos descrito. Ya existía, ya funcionaba, ya producía. Lo que Musa hizo con ese viaje no fue crear algo desde cero, sino proyectar al exterior lo que el imperio ya era internamente, y la proyección fue de una magnitud que el mundo exterior no tenía instrumentos para procesar. Las fuentes que describen el viaje vienen de cronistas que escribieron años o décadas después de que ocurrió y tienen el tipo de amplificación retórica que la escritura medieval aplicaba a los grandes eventos de los poderosos, pero incluso descontando esa amplificación con el criterio más conservador posible, lo que queda es un acontecimiento sin precedente en la memoria de cualquiera que lo vio. Se habla de 60.000 personas en la comitiva, de 12.000 servidores portando lingotes de oro, de camellos cargados con polvo de oro en cantidad que nadie en el Cairo supo pesar porque no había balanzas con esa capacidad. El cronista egipcio Al-Makrisi, cuya precisión en otros registros está bien documentada, describe la llegada de Musa al Cairo con un lenguaje que mezcla el asombro genuino con la búsqueda de palabras para algo que su experiencia previa no le había dado vocabulario. Lo que ocurrió en el Cairo en las semanas que Musa pasó ahí es una historia económica que los libros de texto de macroeconomía deberían usar como caso de estudio, porque ilustra con una claridad que ningún experimento de laboratorio podría reproducir el mecanismo básico de la inflación por exceso de oferta. Musa regaló oro a funcionarios, a mercaderes, a instituciones religiosas, a personas en la calle que se acercaron a la comitiva, no como estrategia de dominación, como expresión natural de quién era. Un hombre que gobernaba el territorio que producía más oro en el mundo medieval, y para quien la escasez de ese metal era un concepto abstracto, como lo es el hambre para alguien que nunca ha conocido la falta de comida. El oro que entró a la economía cairota en esas semanas fue tanto en volumen que el mercado no pudo absorberlo sin romperse. El precio del oro cayó, y cuando el precio del oro cae, el precio de todo lo demás medido en oro sube.
La inflación que Musa generó sin querer en el Cairo fue documentada como activa durante 12 años después de su paso. Una sola persona, viajando por fe sin ninguna intención económica, desestabilizó las finanzas del Mediterráneo oriental por más de una década. Esa historia tiene una cara que casi nunca se cuenta. Musa lo supo. Cuando regresó de la Meca, tuvo información de lo que había ocurrido en los mercados egipcios después de su paso, y tomó una decisión que los historiadores encuentran reveladora, porque implica una comprensión del funcionamiento del mercado que no es obvia. Musa pidió prestado oro en el Cairo a tasas de interés altísimas para comprarlo de vuelta, retirando metal del mercado con la intención de restablecer la escasez y estabilizar los precios. No funcionó del todo. Los precios no volvieron a sus niveles previos, durante años de todas formas, pero el intento mismo habla de un gobernante que pensaba en términos de consecuencias sistémicas, no solo de gestos inmediatos. Eso no lo cuenta ninguna versión popular de la historia de Mansa Musa, que tiende a quedarse en el oro regalado y en la inflación como si fueran el principio y el fin de la historia, cuando en realidad son el medio de algo más complejo. De la Meca, Musa no solo trajo satisfacción espiritual, trajo personas. Entre ellas, Abu Ishaq al-Sahili, nacido en Granada, formado en la tradición intelectual andaluza, que en el siglo XIV era una de las más sofisticadas del Mediterráneo, poeta y arquitecto en el sentido amplio del término, alguien cuya presencia en el Sahel occidental produjo una transformación en la manera de construir que todavía es visible hoy. Al-Sahili trabajó sobre técnicas que en el Sahel ya existían y las llevó a una escala distinta. El adobe quemado combinado con madera de palmera de una manera específica que permitía estructuras más altas sin perder la capacidad de la pared para regular la temperatura interior, que es el problema técnico central de la arquitectura en climas donde el calor exterior en los meses pico supera los 50 grados. La mezquita de Djingareyber en Tombuctú, construida bajo su dirección con el financiamiento directo de Musa, existe todavía. Ha sido restaurada. Está declarada Patrimonio de la Humanidad. Y cuando uno observa las imágenes que la reconstrucción por inteligencia artificial produce de cómo era esa mezquita en su momento original, antes de siglos de modificaciones y reparaciones, la escala de lo que Musa y al-Sahili produjeron juntos se vuelve difícil de sostener con el lenguaje de la historia convencional porque requeriría un lenguaje diferente, el de la arquitectura como argumento político sobre lo que una civilización vale y lo que cree merecer. Lo que los manuscritos de Tombuctú describen cuando no están hablando de astronomía ni de derecho, es la textura de la vida diaria en una ciudad que funcionaba con una complejidad social que sus habitantes daban por sentada y que nosotros estamos apenas empezando a reconstruir con las herramientas que tenemos. Las familias de los eruditos más prominentes vivían en casas de 2 pisos organizadas alrededor de un patio central, donde los alumnos del maestro se reunían en las horas de la mañana, antes de que el calor hiciera el trabajo exterior insostenible. La enseñanza ocurría ahí, en ese patio, con el maestro sentado sobre una estera y los alumnos en semicírculo, tomando notas en tablillas de madera con tinta que preparaban ellos mismos usando recetas que algunos manuscritos preservan con la misma precisión que una fórmula química moderna. La tinta tenía que durar. Los textos que se copiaban en ella tenían que sobrevivir décadas en condiciones climáticas que son brutales con el material orgánico. Y las comunidades de eruditos de Tombuctú habían desarrollado técnicas de preparación y almacenamiento que explican por qué tantos de esos manuscritos sobrevivieron siglos de humedad y calor. Las mujeres en Tombuctú no eran invisibles en los registros de la época, lo cual ya es significativo porque en muchas otras tradiciones históricas del mismo período, la invisibilidad de las mujeres en los textos es total y sistemática. Hay referencias a mujeres que dirigían negocios comerciales mientras sus esposos viajaban en las caravanas. Referencias a mujeres que eran las administradoras reales de las familias eruditas, en el sentido de que manejaban los recursos,
Decidían quién tenía acceso al maestro y en qué condiciones, y negociaban los términos bajo los cuales un alumno de otra ciudad podía quedarse en la casa familiar durante sus años de estudio. Esa función no era marginal, era estructural. Sin esa gestión cotidiana, los círculos académicos de Tombuctú no habrían podido funcionar con la continuidad que tuvieron. Y los textos que la mencionan lo hacen con la naturalidad de quien describe algo que su contexto considera normal, no excepcional. El mercado de Tombuctú operaba en ciclos que respondían tanto a las rutas comerciales del Sahara como al ritmo del río Níger, que estaba a unos 15 kilómetros de la ciudad y cuyas crecidas estacionales determinaban cuándo era posible el transporte fluvial de ciertas mercancías que llegaban del sur. El kola, nueces estimulantes que se usaban en todo el África Occidental como parte de ceremonias sociales y como elemento de hospitalidad, llegaba desde los bosques del sur en canoas que subían el Níger hasta el puerto de Kabara, el punto de conexión entre la ciudad y el río. El cuero trabajado de Tombuctú era tan conocido por su calidad en los mercados del norte de África, que algunas fuentes árabes del período lo usan como sinónimo de producto de lujo, de la misma manera que ciertas telas o especias funcionaban como marcadores de calidad en otros contextos comerciales medievales. La ciudad no era un lugar donde se producía oro y se guardaba, era un lugar donde el oro llegaba, se intercambiaba, y partía convertido en otra cosa, en telas, en libros, en objetos de metal trabajado, en relaciones comerciales que duraban generaciones y que tenían reglas propias de herencia y transmisión. Los griots, que en otros contextos del imperio cumplían funciones de archivo histórico y de comunicación política entre los gobernantes y los pueblos, en Tombuctú tenían además una función específica en el mercado. Eran los garantes de la memoria de los acuerdos, en un sistema donde muchas transacciones se hacían de forma oral, y donde la reputación era el principal colateral de un comerciante. Tener a alguien que recordaba con exactitud los términos de un acuerdo hecho 10 años antes entre dos partes que ahora estaban en disputa era un servicio con valor económico real, y los griots de Tombuctú, que ejercían esa función, eran compensados en consecuencia. Esa práctica no ha desaparecido completamente. En algunas comunidades del Mali contemporáneo, los herederos de esa tradición siguen siendo consultados en disputas comerciales y familiares con una autoridad que el sistema judicial formal reconoce de maneras que los juristas occidentales encuentran inusuales, pero que dentro del contexto local tienen una lógica perfectamente coherente. El imperio de Mali no colapsó de golpe. Eso es importante entenderlo porque la imagen del colapso súbito es más narrativamente satisfactoria que la realidad, que fue un proceso de décadas en que la estructura fue cediendo en sus bordes mientras el centro intentaba mantener la coherencia que le había dado su fuerza. Los sucesores de Mansa Musa no tenían la misma capacidad de sostener el equilibrio entre la autoridad central y las autonomías locales que él había mantenido, no porque fueran necesariamente menos inteligentes, sino porque ese equilibrio requería una combinación específica de recursos materiales, prestigio personal y claridad estratégica que es difícil de transmitir como herencia y que se construye durante una vida, no durante los primeros años de un reinado. Cuando ese equilibrio se rompe en un sistema que depende de la lealtad más que de instituciones autónomas, la ruptura se propaga más rápido de lo que los mecanismos de control pueden contenerla. Los Songhai de Gao fueron los que finalmente tomaron Tombuctú en 1468, bajo el mando de Suni Ali, y la manera en que lo hicieron dice algo sobre la diferencia entre los dos sistemas de poder. Suni Ali era un militar extraordinario y un administrador eficaz en los términos de lo que su proyecto político requería, que era expansión territorial rápida y control de las rutas comerciales. Lo que no era un protector de la clase erudita que había florecido bajo Mali, y las crónicas escritas por los propios académicos de Tombuctú, que vivieron la transición, describen su llegada con un vocabulario que no oculta el miedo y la hostilidad. Los eruditos de Tombuctú y Suni Ali no hablaban el mismo idioma político. Para él,
Los hombres que pasaban sus días leyendo y escribiendo eran una categoría de persona que no encajaba en la estructura de lealtades militares sobre la que construía su poder. Para ellos, él era un gobernante que no entendía lo que la ciudad era y que por eso no podía proteger lo que la ciudad producía. Ambos tenían razón dentro de sus propios marcos de referencia, y esa incompatibilidad tuvo consecuencias reales sobre la producción intelectual de Tombuctú durante el período Songhai. Lo que los marroquíes destruyeron en 1591, cuando el ejército de Judar Pasha cruzó el Sahara con armas de fuego que los defensores Songhai no podían contrarrestar, no fue tanto los edificios como la red. La red de maestros, alumnos, comerciantes de libros, copistas y familias que durante generaciones habían mantenido la infraestructura humana del conocimiento que Tombuctú representaba. Algunos eruditos fueron deportados a Marrakech, entre ellos Ahmad Baba, que era el académico más prominente de la ciudad en ese período y que pasó años en Marruecos produciendo textos en los que la mezcla de resistencia intelectual y adaptación pragmática a su nueva situación es visible para cualquier lector que sepa lo que está mirando. Los que no fueron deportados escondieron lo que tenían, en paredes, en baúles, bajo el piso de casas que de afuera parecían abandonadas. Y lo que escondieron sobrevivió, no todo, pero suficiente para que 400 años después, los investigadores que trabajan con esos manuscritos sigan encontrando textos que cambian lo que creíamos saber sobre la historia de la ciencia, el derecho y la filosofía medievales. La reconstrucción por inteligencia artificial que mencionamos al inicio de este video fue posible precisamente porque esos manuscritos sobrevivieron y porque en los últimos 20 años ha habido un esfuerzo sostenido, con financiamiento de universidades africanas, europeas y americanas, para digitalizarlos y hacerlos accesibles. Los algoritmos que procesan esos textos no hacen el trabajo de los historiadores. Lo que hacen es acelerar la identificación de patrones en volúmenes de texto que ningún equipo humano podría procesar en tiempo razonable, lo cual permite que los historiadores hagan preguntas más específicas y encuentren las respuestas más rápido. Lo que la reconstrucción visual produce, las imágenes de Tombuctú en su siglo XIV, no son fantasía decorativa. Son hipótesis visuales construidas sobre datos reales y como hipótesis son revisables, discutibles, y en ese sentido son exactamente el tipo de herramienta que la historia necesita para hacer visible lo que los textos describen, pero que el ojo no ha podido ver desde hace siglos. Hay algo que pasa cuando uno ve por primera vez la reconstrucción de Tombuctú en su apogeo y que es difícil de nombrar sin caer en el tipo de retórica que este canal trata de evitar, porque la retórica suena bien pero no obliga a pensar. Lo que pasa es una especie de recalibración. Una sensación de que el mapa mental con el que uno ha estado navegando la historia del mundo medieval necesita ser redibujado, no ampliado como si le estuviéramos agregando un apéndice al margen, sino redibujado desde el centro, cambiando qué ocupa el centro y qué queda en la periferia. El problema no es que Tombuctú haya sido ignorada por mala fe universal o por una conspiración coordinada. Aunque las decisiones editoriales y pedagógicas que determinaron qué entraba en los currículos escolares durante los siglos XIX y XX tuvieron componentes que es difícil defender como neutrales. El problema es estructural y más profundo que la intención individual de cualquier editor o maestro. Es el resultado de siglos de decisiones acumuladas sobre qué contaba como fuente válida, qué idioma tenía que estar escrito un texto para que una universidad occidental lo considerara digno de estudio. ¿Qué tipo de ciudad tenía que ser una ciudad para aparecer en los mapas que los estudiantes de historia usaban? Los manuscritos de Tombuctú están escritos en árabe, en algunos casos en idiomas locales del Sahel, con escritura adaptada del árabe. Eso significa que durante décadas, solo los arabistas tenían acceso directo a ellos, y los arabistas que trabajaban en universidades occidentales en el siglo XIX y principios del XX tenían sus propios proyectos y prioridades que raramente incluían el África subsahariana como área de investigación primaria.
El resultado fue un retraso de siglos en la integración de esas fuentes al conocimiento académico establecido. Un retraso que no fue neutral porque mientras ocurría se construyeron narrativas sobre el pasado africano que llenaron el vacío que esas fuentes habrían ocupado. Narrativas que no eran evidencia sino suposición disfrazada de certeza y que tardaron décadas en ser desafiadas con suficiente rigor para que el desafío tuviera peso en los espacios donde se toman decisiones sobre qué se enseña y qué se omite. Lo que la inteligencia artificial hace en este contexto no es resolver ese problema, que requiere decisiones humanas sobre recursos, sobre currículos, sobre qué historias merece la pena contar y a quién. Lo que hace es quitarle al problema una de sus justificaciones más cómodas, que era la escala. Era demasiado material, demasiados idiomas, demasiadas fuentes dispersas para que cualquier equipo humano lo procesara en tiempo razonable. Esa justificación ya no existe. Los textos están siendo catalogados, están siendo traducidos, están siendo analizados, y lo que producen, las hipótesis que generan sobre el nivel de desarrollo científico, jurídico, filosófico y arquitectónico de una ciudad africana del siglo XIV, no tiene nada que ver con lo que la imagen estándar de ese período en ese continente sugiere. Eso no es un hallazgo menor. Es una corrección de la historia del conocimiento humano, y esa corrección está ocurriendo ahora, en tiempo real, en archivos y laboratorios de universidades de 3 continentes que comparten datos y se consultan a través de redes de colaboración que Mansa Musa habría reconocido como una versión moderna de lo que él construyó en el siglo XIV. Un sistema donde el conocimiento viajaba porque el poder entendía que el conocimiento viajando vale más que el conocimiento guardado. Si algo de lo que viste hoy te generó una imagen que no tenías antes, una pregunta que todavía está dando vueltas mientras haces otra cosa, o una incomodidad que todavía no terminas de nombrar, eso es exactamente lo que este canal está intentando producir. No queremos que te quedes con la sensación de haber aprendido datos nuevos. Queremos que te quedes con la sensación de que el mundo es más complejo y más interesante de lo que te dijeron, y que esa complejidad merece tiempo y atención. Si querés contarnos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste hoy, o qué ciudad, qué civilización, qué momento histórico querés que investiguemos la próxima vez, ese espacio es tuyo. Esta comunidad la construimos entre todos. Y las mejores ideas para los próximos videos han llegado siempre de personas que llegaron por primera vez a un video y se quedaron porque algo les habló. Si ese eres tú hoy, suscríbete. No porque lo digamos nosotros. Porque significa que la próxima vez que publiquemos algo que vale la pena ver, vas a estar ahí para verlo.